Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Pero primero les cuento una cosa. Yo les dije que les iba a mandar una guía el fin de semana y resulta que pues yo en la guía normalmente coloco unos links y están actualizando toda la página en español. Entonces todavía no se las voy a mandar hasta que no termine como de más bien bajar los documentos que yo tengo para poder que puedan tener con qué trabajar. Entonces por eso no se las mandé. Bueno, vamos a continuar hoy entonces con la clase de precauciones estándar y enseguida vamos a hablar de la primera precaución estándar, que es la higiene de las manos. Voy a quitar el video para que no nos quite señal. Bueno, yo creo que ya están viendo la pantalla. Habíamos quedado por acá. Entonces, habíamos quedado en los elementos de protección personal, en el equipo de protección personal utilizado para la protección facial. Entonces, en primer lugar, habíamos hablado de las mascarillas, habíamos hablado de las pantallas y habíamos hablado de los visores. Obviamente yo me voy a enfocar en las mascarillas, pues porque los visores y las gafas o visores y las pantallas pues no tienen como consideraciones especiales más que simplemente proteger los ojos y aumentar la protección de la cara, pero cuando se usan con mascarilla. Una pantalla facial utilizada sin mascarilla no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, con respecto a las mascarillas, hay mucho que hablar, hay muchas cosas que decir. De hecho, yo en la guía les estaba colocando unas direcciones del CDC porque de esto hay demasiada bibliografía, pero pues no tenemos tiempo para que la lean toda. Entonces les coloqué en la guía van dos direcciones. Una que es la parte de donde hablan de los diferentes tipos de mascarillas, describen las características de cada una de ellas y dicen cuándo se utiliza. Y hay otra parte que es súper interesante, que es una sobre preguntas y respuestas. En esa de preguntas y respuestas no les hablan solamente de los dispositivos de protección respiratoria, sino que también les hablan de todos los elementos del equipo de protección personal. Así que esas dos direcciones que van en la guía las deben estudiar. O sea, yo les dije desde el principio, esto tiene muchas cosas para que decir y no se justifica que siendo unas cosas que son tan sencillas, yo en clase les explique cada una. Ustedes también como estudiantes deben profundizar en el tema y por eso yo les mando esas dos direcciones que son en las que está la mayor parte de las cosas que necesitamos y que de alguna manera son las más resumidas, porque como les decía, sobre esto hay una bibliografía muy amplia. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Tenemos los respiradores N95, tenemos dos tipos de respiradores N95 que son unos que son para la utilización en salas por fuera del quirófano porque no son impermeables, a diferencia de los otros N95 que también tienen la misma protección, pero la diferencia es que son impermeables, por lo tanto se utilizan o se recomiendan más para el uso en el quirófano o en la atención del parto cuando se requiere este tipo de respirador. Entonces, y las otras pues son las mascarillas quirúrgicas convencionales. Con respecto entonces a este tipo de respirador, fíjense en esto, se llaman mascarillas de filtrado. Entonces, ¿qué significa N95? Significa que es capaz de filtrar el 95% de las partículas. Obviamente cuando el ajuste es el adecuado, cuando no entra hay posibilidad de que entre aire por ninguna parte. Existen muchos tipos de mascarillas de filtrado o de mascarillas de alta eficiencia, como también ustedes la pueden encontrar, pero pues nosotros usualmente utilizamos es las que vienen de Estados Unidos, aunque se hagan en otros sitios, pero las recomendaciones de la NIOS
que es una entidad de los Estados Unidos que es encargada de todo lo referente a seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mismas mascarillas se consiguen en Europa y en otros continentes con las mismas características, pero obviamente que tienen nombres distintos. Es que lo que uno tiene que leer, uno lo que tiene que leer es la capacidad que tienen de filtración. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Yo les decía que sirven, obviamente, cuando no permiten la entrada de aire, por lo tanto, proporcionan un sello hermético de la piel y no permiten que pasen partículas que se encuentran en el aire. Y ya les había dicho que N95 quiere decir que filtra por lo menos el 95% de partículas que se encuentran en el aire. En esa sección de preguntas y respuestas, ustedes se van a dar cuenta que hay algunos respiradores que tienen una capacidad mayor, inclusive hay hasta de 99%. Entonces, pues no se llamarán N95, sino N99. Entonces yo les decía que son las recomendaciones de la NIOS, esas son las que nosotros seguimos, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Bueno, importante esto, ellas son específicas para patógenos porque no son protectoras ni contra gases, vapores, otro tipo de aerosoles químicos, y ya habíamos dicho que no soportan derrames directos de líquidos, es decir, si ellas se mojan, ya quedan sirviendo para nada. Entonces, cuando se trata de gases, de vapores o de aerosoles de químicos, obviamente existen otras mascarillas que yo creo que ustedes han visto que la gente utiliza. No las traje acá, obviamente, que esto es mucho tema para revisar, como para que tengamos que revisar también ese tipo de mascarillas, pero ustedes han visto que son unas máscaras que tienen válvulas a los dos lados, que tienen filtros a los dos lados, pero esas son muy específicas, es para en salud ocupacional, para protección de otro tipo de sustancias diferentes a los patógenos. La mayoría de esas mascarillas tienen un nombre general que se llaman elastoméricas y no se recomiendan, por ejemplo, para prevención de enfermedades que se transmiten por el aire. Bueno, hay una cosa que no les he dicho, no mentira, sí les dije, partículas en el aire, o sea que este tipo de respiradores se utilizan para protección de aquellas enfermedades que se transmiten por aire, no por gotas. Están entonces los N95 que ya les mencioné al principio, que son los quirúrgicos, y pues obviamente como ellos sí son impermeables, ellos sí soportan salpicaduras, sí soportan salpicaduras de líquidos, de sangre, de líquido amniótico, de otro tipo de sustancias a las que se pueden ver expuestos los médicos. Bueno, esa es la página, yo esto se los voy a mandar para que ustedes puedan entrar, pero de todas maneras en la guía yo no les estoy poniendo todas esas direcciones porque obviamente yo necesito es que se me concentren en algunas cosas en particular para estudiar. Pero entonces esta es la página de la NIOS donde uno encuentra absolutamente todas las características y toda la bibliografía. Yo siempre les menciono, hay una bibliografía para profundizar o porque aún no le gusta el tema o porque no quiere trabajar en investigación. Esta es una de la parte, es una parte de la parte de donde está lo que les decía de preguntas y respuestas, donde, por ejemplo, van a encontrar ustedes diferentes tipos de respiradores. Bueno, nos vamos entonces para las mascarillas quirúrgicas. Y fíjense lo primero que nos dice las guías. No son protectores respiratorios. Ellos no son simplemente una barrera, pero cuando nosotros estamos expuestos entonces a microorganismos que se transmiten por vía aérea, ellos no nos van a proteger. Sí nos pueden proteger cuando estamos frente a microorganismos que se transmiten por gotas. Si ustedes recuerdan, aquellos microorganismos que se transmiten por gotas son los que tienen unas partículas que son más grandes de 5 micras, son entre 5 y 100 micras casi siempre. Entonces, esas que son más grandes sí protege esta mascarilla. Lo otro
las que vimos anteriormente, las N95, protegen es cuando las partículas son menores a 5 micras. Estas entonces se utilizan sobre todo para proteger, acuérdense que acá estamos hablando de equipo de protección personal, por eso es que yo no estoy hablando de la protección que le pueden ofrecer a la población, pero en general, cuando hablamos de equipo de protección personal, entonces protegen al personal de salud, reduciendo la exposición tanto a saliva como a secreciones respiratorias de los pacientes o de otras personas. La característica que tienen, y ustedes que las han utilizado se han dado cuenta, es que ellas no tienen un cierre hermético, que quedan partes que son libres, entonces ellas no proveen un cierre hermético de todas maneras, por lo tanto, cuando son patógenos que son muy pequeños, como ella permite entrada de aire, no ofrecen una protección completa. Bueno, dentro del equipo de protección personal también tenemos las batas. Las batas también protegen al trabajador de la salud en aquellos procedimientos o en aquellos contactos con pacientes donde se pueden generar, por ejemplo, salpicaduras o hay aerosoles también o hay secreciones, etcétera. Entonces, las batas obviamente se tienen que elegir de acuerdo a las actividades que se van a realizar y de acuerdo al riesgo que exista a la exposición de líquido. Entonces, hay batas que son de tela, hay batas que son impermeables, hay batas que son desechables, pero que no son impermeables y por lo tanto hay que escoger pues muy bien si hay abundante cantidad de líquido, cuál es la bata que se va a utilizar. De hecho, cuando hay mucha generación de líquido, lo más recomendable no es la bata, sino un delantal impermeable. Importante siempre que cuando la bata esté sucia hay que retirársela en cuanto sea posible y hay que hacer higiene de las manos después de retirar. Yo les decía al principio de cuando empezamos, que ustedes me van a hacer dos cursos. Me van a hacer dos cursos en una página de la Organización Mundial de la Salud que ofrece cursos gratuitos. Son cursos muy corticos. Uno de ellos precisamente habla de cómo colocarse y cómo retirarse el equipo de protección personal, porque hay que tener tanto cuidado al momento de ponérselo como al quitárselo, porque incluso hay que tener mucho más cuidado al quitárselo porque es cuando nos podemos contaminar. Bueno, también, entonces ya salimos del equipo de protección personal y pasamos a otra de las precauciones estándar. Dentro de ellas nosotros veíamos que hay una que se llama prevención de pinchazo de aguja o lesiones con instrumentos que son afilados. Esta es una precaución que es importantísima porque nosotros como trabajadores sanitarios nos podemos lesionar no solamente con agujas, sino por ejemplo con un bisturí, con una cuchilla, con instrumentos que tengan filo y pues obviamente eso nos expone a un riesgo de infección. Hay que tener cuidado entonces al manipular todo tipo de objetos que nos puedan pinchar o que nos puedan cortar. Con respecto a las jeringas, entonces hay unas recomendaciones generales donde nosotros tenemos que pensar y tenemos que ser conscientes de que las jeringas, después de utilizada una aguja, nunca se debe reencapuchar. El tratar de reencapuchar las agujas cuando se han utilizado es la principal causa de exposición a material biológico. Esto es exposición al material biológico, qué pena que coloqué solamente la sigla, en los hospitales. Y lo otro es que en las instituciones se deben tener entonces unos instrumentos o unos elementos adecuados para la eliminación de los objetos cortopunzantes. Estos instrumentos que se utilizan, o estos elementos que se utilizan, nosotros los conocemos como guardianes. Bueno, con respecto, entonces, estábamos hablando de las jeringas, de esa recomendación tan importante, y hay como unos principios básicos. El primer principio es jamás dar un paso con una jeringa usada. O sea que si uno realiza procedimientos en los cuales necesite agujas o necesite jeringas, uno tiene que tener ahí un carrito disponible.
para no tener que moverse con ellos, porque obviamente cuando uno se mueve es cuando tiene el riesgo de estos accidentes con riesgo, con exposición a material biológico. Esta es una de las cosas que les decía que jamás se debe intentar, porque intentar reencapuchar las agujas es la principal causa de accidentes con exposición a material biológico. Entonces, fíjense en esto, no se debe involucrar la otra mano. ¿Y cómo así que no puedo entonces involucrar la otra mano? ¿Cómo no involucrar la otra mano? Entonces aquí tenemos algo, tenemos dos láminas, dos figuras, en las cuales está lo que no se debe hacer, y es utilizar las dos manos y tratar de reencapuchar. Y aquí lo que sí se hace. Entonces, por eso nos dicen, no utilice sino una mano. Si es estrictamente necesario que ustedes tengan que reencapuchar, si es estrictamente necesario, entonces lo deben hacer con una sola mano. Si no, directamente pasan con la jeringa, pasan directamente al guardián para cortar esa aguja. Hay unos guardianes que cortan la aguja en cuanto uno los mete, entonces eso se corta, y hay otros que no, entonces simplemente se eliminan las agujas. Bueno, precisamente pensando en el riesgo tan grande, porque ¿qué enfermedades se pueden transmitir o qué enfermedades ustedes podrían adquirir si se llegan a pinchar? Cuéntame, ¿qué enfermedades pueden adquirir ustedes? VIH, VIH, ¿qué más? ¿Cuál otra? Hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis B, hepatitis C, otra. Menos frecuente, pero también. La sífilis. Entonces, precisamente por ese riesgo que existe y porque no todos los hospitales, no todos los países son desarrollados, no todos tienen suficientes recursos, entonces pueden hacer este tipo de cosas los países que tienen más recursos. Para nosotros es más difícil, por eso para nosotros lo más importante es que las personas sepan cuál es el riesgo al que están expuestas, y esas dos medidas fundamentales, y es nunca involucrar la segunda mano y nunca dar un paso con una jeringa usada. Entonces, eso ya de por sí puede prevenir muchas cosas. Pero yo lo que quiero mostrarles acá es ejemplos de jeringas que están diseñadas, porque una de las cosas que se ha hecho y que ha hecho la industria es generar una cantidad de jeringas diseñadas para seguridad. Entonces es ingeniería que se ha utilizado para la construcción de estas jeringas que, por ejemplo, las jeringas que son utilizadas para inmunizaciones son de un solo uso. Entonces, ¿qué pasa? Que estas jeringas se puede devolver el émbolo para sacar, por ejemplo, el líquido para empacar la vacuna, se puede aplicar, pero después ella tiene un dispositivo de seguridad que hace que sea imposible que ustedes puedan devolver el émbolo otra vez hacia atrás. Por lo tanto, la jeringa queda inutilizable. Eso es una condición de seguridad para que las personas no vuelvan a reutilizar las jeringas, y obviamente esto disminuye las infecciones transmitidas por sangre que pueden ocurrir en los pacientes en aquellos sitios donde no tienen posibilidad de comprar los materiales necesarios y entonces reutilizan jeringas. O sea que esto impide la reutilización de jeringas. Hay otras jeringas que tienen como característica de que después de que se ha hecho la inyección de lo que sea, si ustedes intentan devolver el émbolo, o sea, si se intenta devolver el émbolo para reutilizar, el émbolo se rompe. Entonces, una, se rompe muy fácil, y dos, ustedes lo pueden romper. O sea, después de utilizar esa jeringa, ustedes pueden simplemente romper el émbolo para que cuando esas jeringas tienen otras personas acceso, no se les ocurra reutilizarlas. Estos son ejemplos, pues no se los voy a mencionar todos. Estos son ejemplos simplemente de seguridad para las jeringas. Hay otras jeringas que están más orientadas como a la seguridad de las personas que las utilizan, y obviamente no los dejan pinchar. Por ejemplo, estas es muy difícil que las personas se vayan a pinchar con eso porque tienen un dispositivo que no es como el de siempre. Entonces es mucho más fácil, si hay necesidad de eliminarlas con el capuchón, pues
devolverlas, pero siempre pensando en que solamente se hacen con una sola mano. Bueno, salimos entonces de esa precaución estándar que es la prevención de lesiones y de infecciones que se adquieren por accidentes con riesgo biológico y pasamos entonces a otra precaución estándar que es la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos. Cuando la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos es fundamentalmente una precaución que es educativa y que es de información. ¿Para quién? Para todo el mundo, para los trabajadores sanitarios, para los pacientes y las visitas. ¿Qué es la etiqueta de la tos? Entonces es cómo se debe realizar higiene respiratoria y la higiene respiratoria se refiere a cómo prevenir la transmisión de infecciones que se transmiten a través de las vías respiratorias y la etiqueta la acompaña porque significa que nosotros debemos colocar, debemos velar, porque por ejemplo en los servicios de urgencias esté la etiqueta de la tos, o sea que haya algo que esté escrito con todas las recomendaciones que se deben tener para evitar la transmisión de las infecciones. Lo mismo en pacientes que están hospitalizados y que tienen infecciones respiratorias. En la puerta debe estar la etiqueta de la tos. Ahora, ¿qué debe contener esa etiqueta de la tos como mínimo? Hay que explicarle a las personas que se deben cubrir la boca y la nariz al toser y al estornudar o con un pañuelo desechable. Acá, por ejemplo, cuando dice que se deben cubrir con mascarilla es simplemente para evitar. La mascarilla en este caso sería ¿para quién? ¿Para el trabajador sanitario o para quien está enfermo? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, aquí se está refiriendo a las personas que tienen infecciones respiratorias. Entonces les dicen, ve, si usted tiene una infección respiratoria, entonces tenga una mascarilla para que no le transmitan las infecciones a otras personas. O si tiene que toser o estornudar y en ese momento no tiene mascarilla o algo, entonces por favor utilice pañuelos que sean desechables. Que se tienen que eliminar entonces los pañuelos desechables y las mascarillas usadas en sitios especiales para ellos, o sea, en sitios donde en los contenedores que son rojos, que son de riesgo biológico, que hay que hacerse higiene de las manos después del contacto con secreciones respiratorias y esto va para los pacientes, para la familia de los pacientes y para los trabajadores sanitarios. Porque, por ejemplo, en los niños hay que tener muy en cuenta eso, que las mamás que atienden a los niños que tienen infecciones respiratorias, obviamente, quieran o no, ellas les están limpiando la nariz, entonces ellas tienen que tener muchísima precaución de lavarse las manos. Y los niños también hay que enseñarles a lavarse las manos o lavárselas porque ellos se tocan la nariz. Cuando ustedes tienen gripa, les pica la nariz y se tocan la nariz. Una de las cosas más difíciles de enseñarle a las personas y que se ha notado ahorita precisamente durante la pandemia es enseñarles a que no se toquen la cara. Es de las cosas más difíciles que hay. Entonces uno se pone, hagan el ejercicio cuando ustedes vayan en la calle, hagan el ejercicio de mirar las personas aun cuando tengan mascarilla, para que se den cuenta cómo se tocan la cara. Entonces se tocan la mascarilla todo el tiempo y obviamente eso hace que las manos se contaminen si ellos han tenido contacto. Por lo tanto, esta medida, fíjense que no solo para prevenir las infecciones hospitalarias, sino para prevenir las infecciones, en este caso, frente a lo que nosotros estamos, es fundamental. Entonces, no es suficiente con que las personas, por ejemplo, estén utilizando una mascarilla. Es fundamental la higiene de las manos. Cuando hay pacientes en la casa, cuando ustedes tienen un familiar en la casa que está aislado con COVID, entonces de las cosas que más le tienen que insistir es, por favor, no se toque la cara. La mascarilla únicamente se debe tocar de los resortes o de las tiras con las cuales se está sujetando, pero nunca se debe tocar la mascarilla, nunca solamente los resortes o las tiras. Y aunque se toquen solamente los resortes o las tiras, hay que hacer higiene de las manos después de retirarse la mascarilla. Lo otro que tiene que ver con la etiqueta de la tos
es que se debe hacer obviamente una separación espacial de las personas que tengan síndromes febriles agudos y que tengan sintomatología respiratoria. Entonces, por eso, no solamente durante esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, sino desde antes, desde mucho antes, siempre, además de colocar las etiquetas, cuando llegan pacientes con sintomatología respiratoria, siempre se trata de que estén apartados de los otros pacientes que llegan por trauma o que llegan por cualquier otra razón para que exista esta separación. Ahora, ¿cuál es la separación mínima? Entonces, como nosotros sabemos que la mayoría de las infecciones respiratorias se transmite por gotas, la mayoría. Entonces, siempre lo que se recomienda es mínimo 1,5 metros de aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la transmisión por gotas, cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, cuando una persona canta, cuando una persona grita o cuando una persona habla muy duro y está infectada, entonces esas goticas sabemos que más o menos hasta el metro de distancia pueden llegar y empiezan a caer al piso. Por lo tanto, la distancia de seguridad sería alrededor de 1,5 metros. Aunque, por ejemplo, en los hospitales, la recomendación, y ahorita vamos a ver, es que dicen mínimo de 1 metro. Entonces, esa es como la distancia mínima, mínimo 1 metro. Bueno, entonces los centros de atención deben colocar pacientes con síntomas respiratorios febriles agudos por lo menos, a mínimo 1 metro de otros en las salas de espera comunes. Obviamente, si esto es posible, a veces cuando el volumen de pacientes no permite que uno, por ejemplo, venga, por favor, sepárenme los pacientes que tienen sintomatología respiratoria. Cuando eso no lo permite, entonces hay que tener en cuenta que estas personas que están enfermas y que están esperando atención deben tener mascarilla. Eso es fundamental. Y con respecto al COVID, ustedes saben que ya en este momento se hace una atención aparte en todas las salas de urgencia en todo el mundo, se atienden aparte porque la transmisión del COVID es muy distinta al resto de las infecciones respiratorias. El COVID, el coronavirus se transmite muy, muy, muy fácil, tiene una gran capacidad. Entonces, por eso lo que se ha hecho es separar las personas con sintomatología respiratoria, las sospechosas, de las salas de urgencias de otro tipo de pacientes. Bueno, ya les había mencionado que esos puntos de la etiqueta de la tos deben estar expresados en alertas visuales. ¿En dónde? A la entrada de los centros de salud, en urgencias, a la entrada de los cuartos. Incluso hay gente que lo coloca a la entrada de los cuartos de las personas que están enfermas dentro de la casa. Sobre todo porque de pronto hay algunos que no retienen tanto la idea de, venga, es que se tienen que cuidar o que los niños de pronto entran al cuarto de las personas que están enfermas, entonces también se recomienda que esa etiqueta de la tos, sobre todo en este momento, se coloque en las habitaciones de las personas que están aisladas. Obviamente esto es complicado, o sea, que nosotros tengamos recursos para todo esto no es fácil. En este momento se han hecho todos los esfuerzos, pero cuando todo esto pase, no sabemos si eso va a seguir, que se tienen disponibles en los servicios de urgencias para las personas pañuelos desechables, papel desechable para secarse las manos, mascarillas, no sabemos. En este momento, en la mayoría de los sitios sí lo hay cuando el paciente llega a requerir atención, pero pues obviamente eso ha requerido de un esfuerzo gigante desde el punto de vista de financiación. Este es un ejemplo de etiqueta de la tos. Esto es un ejemplo simplemente donde nos están mostrando los aspectos que acabamos de ver, de cubrirse la nariz o la boca cuando se va a estornudar. No se les olvide que a las personas hay que enseñarles que estornuden o que tosan sobre el pliegue del codo, no en las manos. Eh, a mí me impresiona, o sea, a mí me impresiona porque, por ejemplo, uno les enseña y les enseña y les enseña esto. Y cuando está uno en investigación, que están por allá en octavo, noveno semestre, y están con uno, uno se da cuenta cómo estornudan y se ponen las manos en la cara, tosen y se tapan la boca con la mano. Entonces yo digo, mire, si nosotros le enseñamos esto a las personas de afuera, insistimos esto, no tiene presentación que estudiantes de medicina se lleven la mano a la boca o a la nariz cuando estornuden o tosen. Y lo he visto en estudiantes de pre y de posgrado, peor todavía.
pero lo he visto. Entonces, por favor, no se les olvide. Si ustedes van a estornudar sobre las manos, es porque tienen por delante de las manos, tienen un papel desechable, tienen un Kleenex grande, tienen un pañuelo que lo van a tener que lavar ustedes mismos porque no lo pueden dejar a nadie más. Bueno, entonces desechar esos pañuelos, desecharlos de inmediato y realizar la higiene de las manos. Y ya dijimos que en los centros de salud, entonces considerar el uso de mascarillas, tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud que van a atender esos pacientes. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que las mascarillas quirúrgicas, más que tipo de protección personal, son una barrera física simplemente para crear esa separación entre el personal sanitario y los pacientes, pero ya sabemos que como protección la mascarilla quirúrgica es, lo deja uno como pensando, ¿cierto? Ya, porque va a entrar de todas maneras si las personas están muy cerca, si ustedes como médicos están muy cerca de un paciente con una infección respiratoria, la mascarilla quirúrgica no los va a proteger del todo, a no ser que tengan, por ejemplo, una pantalla. Bueno, otra precaución estándar es la limpieza ambiental. Dentro de la limpieza ambiental hay una clase donde vamos a ver un taller que vamos a hacer una revisión como de unos conceptos y vamos a ver unos ejemplos sobre limpieza, desinfección y esterilización. Entonces, fíjense que la limpieza, la desinfección y la esterilización no tienen nada que ver con la piel. Con lo que tiene que ver es con superficies o con objetos que se utilizan. Entonces, esto lo vamos a revisar más ampliamente. Espérense un momentico que yo esta mañana estaba cambiando la presentación y no me acuerdo, sí, claro. Sí, porque esto lo vamos a hacer en una clase aparte. Entonces, pero en general, ¿qué tenemos que pensar acá? Por ejemplo, la limpieza, yo les mencionaba en la clase pasada que cuando nosotros hablamos del lavado de las manos, la limpieza, lo que hace el lavado de las manos es limpieza, porque la limpieza lo que hace es una acción de barrido. Entonces yo les daba el ejemplo de que no podemos utilizar un trapero sin utilizar primero una escoba. Entonces la limpieza lo que hace es una acción de barrido de todo el material que exista en las superficies o en los objetos. Por lo tanto, supongamos que a una persona le hacen una cirugía. Cuando sale todo el equipo del que se utilizó para la cirugía, eso no se puede meter a esterilización, eso primero hay que lavarlo, porque esterilizarlo significa que va a quedar con sangre, que va a quedar con secreciones, entonces por eso es que la limpieza es fundamental. Esa acción de barrido que se hace con diferentes elementos que vamos a revisar con más detalle cuando veamos ese taller. Y por otro lado tenemos la desinfección y la esterilización. Entonces, hay algunos elementos, por ejemplo, las superficies se desinfectan, las superficies no se esterilizan, porque para esterilizar necesitamos cosas muy especiales, necesitamos equipos, necesitamos cámaras, necesitamos una cantidad de cosas. Entonces, las superficies solamente se desinfectan, pero dentro del equipo médico también hay elementos que no se esterilizan, que se desinfectan. ¿Cuál es como la indicación grande o la diferencia grande de cuándo se tienen que utilizar elementos que simplemente se desinfectan o que también necesitan esterilización? Depende al sitio donde vayan a entrar esos elementos. Por ejemplo, una endoscopia, una colonoscopia. ¿El endoscopio o el colonoscopio está entrando a un sitio estéril? Pregunto. ¿Están No, doctora. entrando? No, no están entrando a sitios estériles. Esos equipos no se esterilizan, esos equipos se les hace desinfección, obviamente una super desinfección entre paciente y paciente, pero esos equipos no se esterilizan. Eh, otra, los conitos de los otoscopios, ¿se tendrán que lavar o se tendrán que además desinfectar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes los lavan o los desinfectan? Cuéntenme. O ni uno ni dos. Desinfecta. ¿Con qué los desinfectan?
Por eso les pregunto, ¿ustedes ya utilizan equipo de órganos o todavía no? Claro que sí. ¿O todavía no? Doctora, la pandemia no deja. Pero entonces contéstenme. Bueno, entonces me dice que no. Entonces les voy a poner otro ejemplo, el fonendoscopio. ¿Ustedes lo limpian o lo desinfectan? Desinfectar, creo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cuántas veces ustedes han limpiado su fonendoscopio? ¿Cuántas veces lo han desinfectado? La campanita, ¿cuántas veces lo han hecho? Yo me imagino que todas las veces que lo utilizan porque ustedes son muy juiciosos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les hablé de la distribución de las infecciones, donde vimos los estudios que existen de transmisión de estafilococo aureus meticilin resistente a través de fonendoscopios, a través de tensiómetros? Entonces, por eso les digo, cada cuánto estamos haciendo limpieza. Entonces, hay equipos donde uno puede o limpiar o desinfectar. Hay otros donde o se hace limpieza o se hace desinfección, pero uno pues se va volviendo como práctico con eso. ¿Qué les recomiendo yo? Que cada que ustedes utilicen el fonendoscopio con un algodoncito con alcohol, lo desinfecten. Eh, los conitos para la limpieza perdón, para los otoscopios se lavan con agua y jabón. Obviamente hay algunas instituciones que además de lavarlos, los lavan con desinfectantes, no simplemente con agua y jabón común y corriente, sino que algunos los lavan con desinfectantes. Pero entonces sí vemos como un ejemplo más claro con los endoscopios. Ahora, supongamos un equipo para laparoscopia o para artroscopia. Entonces, ¿ese se limpiará, se desinfectará o se esterilizará? ¿Ustedes qué opinan? La laparoscopia va a entrar o al abdomen. Un laparoscopio puede entrar a una articulación. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Esos equipos. Esterilizo, doctora. Exactamente. Entonces, la diferencia es más fácil cuando nosotros estamos haciendo la entre desinfección y esterilización, y es cuando nosotros vamos a entrar a territorio estéril, cuando vamos a invadir todas las barreras naturales y necesitamos entrar a territorio estéril en los pacientes, el equipo tiene que estar estéril. No basta con que esté desinfectado, tiene que estar estéril. Y después vamos a ver entonces las diferencias que existen entre la desinfección y la esterilización. Por ejemplo, todos los elementos, todos los desinfectantes, que se utilizan o los antisépticos que se utilizan para desinfección, teóricamente deben eliminar absolutamente todos los patógenos, menos, pero no tienen capacidad para eliminar aquellos patógenos que tienen capacidad de esporular. Esa es como la gran diferencia con la esterilización, porque en la esterilización obviamente se eliminan todos los patógenos que existan, incluyendo aquellos que tienen capacidad de esporular. Ya después miraremos como más ejemplos sobre esto. Acá tenemos que hablar también de la eliminación de los desechos. Obviamente esto es más informativo que cualquier cosa, pero ustedes tendrán muy en cuenta la parte de eliminación de desechos el día que decidan trabajar en un consultorio, que sea su consultorio, que trabajen con compañeros o que les alquilen un consultorio, porque en la habilitación de los consultorios, esto nosotros no se lo podemos ir delegando a cualquiera. Venga, vaya, averigüe qué es lo que hay que hacer para habilitación. Ustedes tienen que estar muy pendientes, porque si no la Secretaría de Salud llega y no les habilita el consultorio, no pueden hacer ni siquiera consulta en su consultorio, si no tienen en cuenta, entre otras, todo lo que hemos visto hasta ahora y además de eso, la eliminación de desechos. Yo les voy a mostrar una cosa muy rápida sobre esto. Entonces, son como principios generales, pues que obviamente esto ahorita de alguna manera no es tan útil para ustedes dentro de su proceso de formación en el momento en que están, pero como les repito, el día que terminen sí lo van a tener que tener en cuenta. Existe entonces para la eliminación de desechos, existe una normativa impresionante que tienen que cumplir no solamente los hospitales, sino las IPS, por pequeñitas que sean, o un consultorio simplemente.
Y para eso también, afortunadamente, hoy en día existen empresas que se encargan de la eliminación de desechos. Entonces, la parte que se tiene que hacer a nivel de la IPS, llámese IPS chiquita o un hospital, es la misma y se le entregan entonces esos desechos en diferentes bolsas a estas empresas que se encargan de la eliminación de los desechos. Ya ellos consideran, por ejemplo, todo lo que sea con riesgo biológico, todo lo que vaya en bolsa roja, eso se tiene que incinerar. Antes, hace muchos años, el hospital, por ejemplo, era el que tenía que hacer todo eso, pero hoy en día no. Hoy en día hay una empresa que es la única que yo me sé el nombre, que se llama Endepsa, que de pronto es como la más conocida aquí en Armenia, pero obviamente hay otras empresas que se encargan de recoger en los diferentes sitios todos los desechos y de eliminarlos de acuerdo a la normativa nacional. Entonces, todo lo que sean desechos clínicos, entonces material, por ejemplo, de cirugía, a una paciente le hicieron una histerectomía, entonces de la histerectomía eso va a patología, pero de todas maneras después de patología eso se tiene que eliminar, porque obviamente en patología no van a meter el microscopio todo el útero. Entonces, todas esas cosas son desechos clínicos. Los desechos de laboratorio también son desechos clínicos. Cuando las placentas, todas las cosas son desechos clínicos. Y obviamente hay artículos que también se descartan. Bueno, entre otras cosas, eh, por ejemplo, este tipo de empresas, los guardianes cuando están llenos o cuando no, ellos se pueden llenar del todo, porque si se llenan del todo, entonces hay riesgo de que la gente con tocarlo se pueda pinchar. Entonces ellos tienen hasta cierto nivel, normalmente los guardianes por fuera tienen un nivel que uno sabe que solamente hasta ahí se pueden colocar pues objetos punzantes, agujas, jeringas, solamente hasta ahí y no se pueden llenar más a partir de ahí. Existe entonces también en los hospitales un código de colores. Hay una cosa que a mí siempre me desespera y es que cada año cambian el código de colores para los desechos ambientales. Si ustedes se dieron cuenta, el año pasado la universidad estuvo haciendo capacitación sobre el cambio del código de colores. Entonces termina uno sin saber dónde tiene que eliminar las cosas. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que la parte de la eliminación de los desechos a nivel hospitalario o a nivel, por ejemplo, de esos consultorios, eso sí es muy difícil que cambie, porque siempre las bolsas rojas van a ser para todo aquello que tiene riesgo biológico, todo. ¿Por qué? Porque eso tiene peligro de infección. Entonces, todo lo que sean desechos biológicos de histopatología, de cirugía, todo eso, entonces se eliminan en bolsas rojas. La parte que, como les decía yo ahorita, desafortunadamente cambia mucho. Yo sinceramente les digo que en este momento yo no sé si este año con el cambio de color de la parte que es reciclable, los hospitales lo cambiaron. La verdad yo no sé, porque como la parte que es de desechos viene de una resolución de desechos hospitalarios, viene de una resolución distinta, que es la de desechos ambientales, entonces a veces, como yo les digo, que no coinciden las cosas, pero por lo menos hasta finales del año pasado todavía. En gris, entonces era lo reciclable, que es de papel, de cartón, de periódico. Y entonces el verde obviamente es para lo orgánico, para lo que no es peligroso, lo que es biodegradable, el pedazo de manzana que no nos comimos, etcétera. Bueno, yo les decía que dentro de los recipientes existen también condiciones dentro de los guardianes. Hay, afortunadamente, hay de diferentes tamaños que dependiendo pues de lo que uno tenga que eliminar, entonces será el tamaño que se elija para determinadas situaciones. Tienen que ser un material rígido, ¿sí? No pueden, sirven de material blandita. Cuando las instituciones se quedan, afortunadamente cada día es menos frecuente, pero en países que son pobres realmente, que no tienen, que nosotros no nos podemos quejar porque tenemos muchos recursos con respecto a muchos otros países. Y aquí hasta hace ustedes, digan ustedes, unos 12 años, 3, 14 años, todavía se utilizaban como guardianes envases de gaseosa de los grandes. Imagínense el peligro, porque ese no es un material rígido, un envase de gaseosa no es un material rígido, entonces las agujas rompían por todas partes. Yo creo que yo eliminé las fotos, no sé, la mayoría de las fotos porque daban como vergüenza y porque afortunadamente ya no tenemos eso en nuestros hospitales. Entonces, la mayoría
las eliminé por siempre. Pero es importante esto, que sea material rígido e impermeable, que no sea material pues corrosivo, entonces tienen que ser de plástico. El tamaño, yo les decía que debe ser de acuerdo al volumen que se esté produciendo y obviamente que tengan de dónde agarrarlos. Esto es de hace muchos años, esto es de hace por ahí unos 15 años, en una institución que nosotros queremos mucho, entonces, pero ya esto afortunadamente ha cambiado. Yo por eso, pero los de las agujas sí los eliminé porque da miedo. Bueno, este símbolo es un símbolo internacional que es para aquellos recipientes que tienen residuos cortopunzantes. Este es un símbolo que está en toda parte. Entonces, siempre los materiales, por ejemplo, que ustedes vayan a comprar para sus consultorios, ustedes tienen que velar porque sean de buena calidad, que tengan las características que se requieren. Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo eso? Hay unas resoluciones en el país que son de requisitos de habilitación. Eso les tocará consultarlo a ustedes el día que les corresponda y pues no vale la pena que en este momento nos pongamos a revisar esas resoluciones por dos cosas. Una, porque solo ustedes lo ven en salud ocupacional en sexto semestre. Y dos, porque obviamente esto cambia, así que pues en 3 años, 4 años que ustedes ya estén pensando en este tipo de cosas, pues no sabemos qué cambios tendremos, pero por lo menos este símbolo les aseguro que no va a cambiar porque es el que se ha utilizado siempre en todo el mundo. Bueno, con respecto a las bolsas, esto es solo un ejemplo, porque también existían muchos problemas con esto, porque por el hecho de que todo el mundo necesita cumplir con los requisitos de las resoluciones, entonces todo el mundo se dedicó a producir elementos y no todos los elementos cumplían o cumplen con los requisitos que dice la ley. Entonces siempre hay que consultar esas leyes porque esas bolsas deben soportar entonces cierto peso, tienen que ser polietileno de alta densidad, o sea, no nos sirven las bolsas que nos dan en el supermercado que no tienen ningún tipo de resistencia y se rompe solamente con lo que le van poniendo dentro. Y entonces, y lo otro es que las bolsas con residuos no deben exceder de 8 kilos para la mayor parte de los residuos. Como les digo, esto cada uno de esas cosas, pues como tiene condiciones y la resistencia de las bolsas debe ser grande. Miren, resistencia a 20 kilos. ¿Cuánto creen que tienen ustedes las bolsas que a nosotros nos dan en el supermercado? Yo creo que no aguantan 3 kilos porque se rompen. Bueno, estos simplemente son ejemplitos. Ya les dije que eso lo recogen ciertas instituciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, yo tengo una pregunta. En dado caso que, por ejemplo, los pacientes que tienen que aplicarse medicamentos inyectables o cosas así en sus propios hogares, pues saliéndonos un poco como del contexto, pero pues creo que es aplicado porque Sí. mucha gente dice como que, ay, échelo en una botella de esas de gaseosa, que por lo menos para que la gente como que vea qué hay adentro. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a estas personas o qué? Listo. Entonces hay dos situaciones. Mire, la primera situación es cuando, por ejemplo, los pacientes tienen que utilizar jeringas o agujas con frecuencia. Ejemplo, ¿quién? Ejemplo, los diabéticos, ¿cierto? Entonces a ellos se les debe recomendar que compren guardianes pequeñitos, porque pues obviamente se van a demorar meses para llenar un guardián de esos. Y cuando el guardián ya esté más o menos lleno, ellos lo pueden llevar al centro de salud donde les hacen su control de diabetes y entonces allá en el centro de salud se encargan de eliminarlo. Eso para las personas que tienen que hacerse tratamientos crónicos o por largo tiempo y que requieren de utilización de este tipo de elementos. Ahora, eh, cuando por ejemplo, en las droguerías, que a veces en las droguerías colocan inyecciones o alguna cosa, ellos tienen obligación de tener guardianes. Pero si, por ejemplo, una persona en la casa sabe inyectar, entonces tú le pusiste una inyección de un complejo B o de un analgésico a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, en fin. Entonces, en ese caso,
Obviamente, primero que todo, tener la precaución de siempre, acuérdate, siempre, acuérdense todos, de utilizar una sola mano, ¿sí? Porque ustedes no deben eliminar esa aguja suelta, precisamente por el riesgo para los recicladores o para las personas que vayan a manipular la basura o para ustedes mismos, si ustedes cogen la bolsa de basura con una aguja suelta, imagínense el problema. Entonces, ustedes ya vieron en el ejemplito que cuando es necesario reencapuchar, que ese sería como una de las excepciones, con una sola manito. Entonces, ustedes dejan el capuchón en una parte donde ustedes puedan con una sola mano, con la jeringa, volver a reencapuchar la aguja. Y reencapuchada la aguja, sí pueden utilizar una botellita de agua, una botellita de un juguito o alguna cosa y meterla allí. Eso es una de las cosas. Lo otro que yo siempre les recomiendo cuando tienen que hacer este tipo de desechos en la casa es que las jeringas que nosotros utilizamos normalitas, no las que tienen esta ingeniería de seguridad, ustedes le pueden retirar el émbolo, ¿cierto? Entonces, no los desechen en la misma parte, para que no lleguen otras personas a utilizarlas. Entonces, ustedes le retiran el émbolo, meten la partecita de arriba con la agujita tapadita, la meten entre una botellita para poderla desechar y el émbolo lo eliminan en otra bolsita de basura. ¿Sí? Esa es una de las cosas que Listo, ustedes doctora, muchas esa es una gracias. de las cosas que ustedes pueden hacer. Y a propósito de esto, les aprovecho también, cuando ustedes utilicen mascarillas que son desechables, no las eliminen en la basura completas. Entonces, ¿qué pasa? Que como uno no se puede poner a manipularlas con tijeras ni con nada, yo les voy a decir lo que yo hago normalmente. Yo cojo la mascarilla cuando utilizo desechables, yo me la retiro, siempre, acuérdense, siempre de las tiras, siempre primero, antes de tocarse, higiene de las manos. O sea, para usted retirarse una mascarilla, tienen que hacer higiene de las manos antes y después. Antes, porque se van a tocar la cara. Porque el hecho de que yo esté haciendo esto, después viene el novio, les da un beso en el pelo y ustedes imagínense. Entonces, primero que todo, tienen que hacerse higiene de las manos. Se retiran la mascarilla y yo siempre la cojo de un lado y del otro lado tiro de ella y le arranco uno de los resortes. Entonces, ya, simplemente sin tocar la mascarilla, entonces tira, le arrancan uno de los resortes y ahí sí la pueden eliminar. Porque si ustedes utilizan mascarillas así, la gente está haciendo cualquier cantidad de cosas, por un lado para sobrevivir y por otro lado con la mayor irresponsabilidad del mundo. Entonces, por eso aprovecho ahorita que hablamos de cómo se elimina entonces una jeringa con aguja en la casa y eso. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tenía una pregunta. Es que yo he Dime. visto mucho que en los hospitales, por ejemplo, para lo que es los equipos de sutura, las tijeritas, el portaagujas, como que hay una solución desinfectante y dejan el equipo ahí. ¿Eso sí es seguro utilizar ese tipo de desinfección? Claro, porque por lo que yo les estaba diciendo ahora, que no, ellos lo dejan ahí solamente mientras se esteriliza. Lo que yo les estaba diciendo ahorita precisamente, nunca se pueden llevar las cosas a esterilizar directamente sin antes lavarlas. Entonces, esas soluciones en que se colocan ese tipo de cosas tienen una característica. Cuando veamos lo de las soluciones, vamos a ver que son materiales, así se llaman desincrustantes. Es como si cuando tú vas a lavar algo que, por ejemplo, tienes los tenis llenos de pantano, tú no llegas a lavarlos de una con el tierrero. Tú lo primero que haces es tratar de quitarles tierra con agüita, los metes en un agua con jabón para que eso suelte, ¿cierto? Y después los lavan. Eso es lo mismo que sucede. Entonces se utilizan unos materiales que son desincrustantes, esas son esas soluciones a las que tú te refieres. Ahí se pone el material. Ese material luego se lleva a la central de materiales, esos equipitos, esas cosas así se llevan, y allá obviamente tienen forma ya de jugarlos, porque el material desincrustante hace que le quite la sangre, las secreciones y todo eso, y ya después de que tienen equipos especiales para lavarlos donde no tienen contacto con las manos, ya después se esteriliza lo que haya que esterilizar. Lo que no se esteriliza se bota y se elimina obviamente en las cosas que son especiales para esto, sino que hay cosas que son reutilizables y por eso es que utilizan esas soluciones. Esto te responde la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Estefanía, ¿vas a preguntar algo?
Bueno, entonces voy a continuar. Dime. ¿Me ibas a preguntar algo? Es que la vi que abrió el micrófono. Bueno, No, doctora, no sé si el micrófono se está abriendo solo o qué. sí, es que me apareces en dos partes distintas, entonces sí, tienes el micrófono abierto en una de las dos. Ahora ya, sí tienes el micrófono abierto. Es que si me parecías en dos partes distintas. Bueno, entonces ya terminado este tema de las precauciones estándar, que como les dije, hablamos de las precauciones de forma muy general, porque de esto hay toda la tela que cortar del mundo, pero por lo menos ustedes deben tener como una idea grande de todas estas cosas. Uno no se tiene que aprender absolutamente todo. Yo por eso les insisto mucho en las cosas generales, en las cosas grandes, en que uno tiene que por lo menos recordarlas, porque uno lo pequeñito se le olvida, siempre, lo pequeñito se le olvida. Lo mismo que, por ejemplo, les cuento de una vez porque yo sé que se me van angustiando cuando empiezan a ver una cantidad de información. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes vayan a estudiar, supongamos que van a estudiar infecciones del sitio operatorio. Entonces ustedes dicen, pero es que es demasiada información, ¿qué cosas me tengo que aprender yo de memoria? Yo sé que cuando uno está estudiando, uno no tiene un gran sentido lógico de qué es lo que no se puede olvidar y de qué cosas uno puede consultar. Entonces, hay cosas que uno tiene acceso y que las puede consultar en cualquier momento. Por ejemplo, los protocolos de vigilancia epidemiológica. Entonces uno dice, yo me tengo que aprender todo el protocolo de malaria. No, no se lo tienen que aprender. ¿Qué tienen que saber? Saber dónde está. Saber dónde está, porque eso sí, que no me llegue a mi paciente con malaria y yo, Dios mío, ¿yo ahorita qué hago? Entonces que yo sepa que yo entro al Civigila y ¡pum! Abro el protocolo de malaria y eso me va a decir todo. Lo otro que tienen que jamás se les puede olvidar cuando estén al frente de un paciente con malaria es que tienen que notificar. Entonces son cosas y qué tipo de notificación se tiene que hacer. Entonces yo tengo que, será que, porque que no pase, como pasa muchas veces, que llegan a reclamar los medicamentos para malaria porque esos no son medicamentos de uso público. Entonces ustedes van a reclamar y les dice la persona que maneja los medicamentos en el hospital o en la IPS y la notificación. Ay, es que eso hay que notificarlo. Eso sí, no les puede pasar. O sea, ustedes tienen que saber, no les van a entregar medicamentos para un paciente con tuberculosis, para un paciente con malaria, si ustedes no entregan la notificación. Ustedes no pueden dejar ir a un paciente con dengue sin hacer la notificación y sin tomar la muestra. Entonces, ese tipo de cosas a uno no se le pueden olvidar. Pero que cuántos centímetros tiene que ser la muestra, que tiene que tener, eso uno no se lo aprende. O sea, de pronto hay muchas cosas que yo me sé porque año tras año tras año y por mi práctica, pues obviamente uno se aprende, pero hay cosas que no. Que tengo los criterios diagnósticos para las infecciones del sitio operatorio, entonces me tengo que aprender absolutamente todas las características. No. ¿Qué tengo que saber yo? Que hay tres tipos de infecciones. Infecciones superficiales, infecciones que ya llegan más allá de la piel, tejido celular subcutánea, que están más profundas, que pueden llegar a la piel, al músculo y a la fascia, y tengo unas infecciones profundas. Entonces, y que tengo que vigilar, o sea, yo no me tengo que aprender cuántas enfermedades se vigilan a los 30 días, a los 90 días, pero sí lo general. Entonces, ¿qué es lo general de ese tipo de cosas? Entonces, lo general es, ¿cómo sé yo cuándo se vigilan poquito y cuándo se vigilan mucho? Muy fácil. Cuando ustedes de por medio tienen trasplantes, tienen prótesis, tienen injertos, ya saben, la vigilancia es larga. Entonces es la más larga, es la que va hasta los 90 días. Pero que fue un apéndice, que fue una cirugía ortopédica, sin prótesis, sin nada de eso. 30 días y se acabó. Entonces es lo grande lo que uno tiene que aprenderse. Lo otro uno lo va manejando. Ay, que cuáles son los criterios, que yo me tengo que saber de memoria los criterios para la neumonía nosocomial, para la infección urinaria o para el catéter venoso central. Yo me tengo que saber de memoria eso. No, pónganle lógica al asunto. Entonces, de neumonía, ¿qué tengo yo que tener absolutamente claro? ¿A qué paciente les puede dar una neumonía nosocomial? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Y entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles son las medidas de prevención? Los criterios de Johansson se los tienen que saber, toda la vida se los tienen que saber, porque son criterios generales para neumonía, no solamente para la nosocomial.
un paciente con neumonía tiene que cumplir con los criterios, sea grande, sea chiquito, tiene que cumplir. Entonces, eso no lo tenemos que saber. ¿Qué nos tenemos que saber nosotros de las infecciones, por ejemplo, asociadas a catéter urinario y las infecciones asociadas a catéter venoso central? La patogenia. Entonces uno no le para bolas a la patogenia, pero es que la patogenia es vital, porque si yo sé cómo se producen las infecciones, también sé cómo conectarlas con las medidas de prevención. Eso es lo que yo tengo que saber. Ah, pero es que yo no me acuerdo el criterio, yo no me acuerdo si es con un criterio, si es con dos criterios, si es con tres criterios. Para eso están los protocolos, para eso están las guías del Civigila. Ustedes tienen la duda, van y miran en la guía. Ah, claro, como es un niño menor de 1 año, entonces yo tengo que tener el criterio clínico, tengo estas excepciones, tengo que tener tal cosa. ¿Qué cosa no se me puede olvidar? Que si ustedes tienen un hemocultivo, porque no es solamente para esto, es para cualquier otra cosa, no solamente para infecciones asociadas a catéter venoso central. Si yo tengo un hemocultivo por microorganismos que son comensales, tengo que tener 2, punto. Porque nadie va a empezar un tratamiento pensando en una sepsis o pensando en una bacteremia con un solo hemocultivo que le dé un patógeno comensal de la piel. Entonces tiene que tener por lo menos 2 hemocultivos. Entonces, es ese tipo de cosas que uno tiene que diferenciar, pero por lo pequeñito no se deben preocupar. Entonces, lo mismo pasa con las medidas de prevención. Entonces, ¿yo qué tengo que tener grande, por ejemplo, para catéter venoso central? Que hay responsabilidad de los clínicos por un lado y por otro lado una responsabilidad de la administración de los hospitales. ¿Qué cosas grandes tengo que saberme de memoria para los clínicos? Entonces, ¿qué tienen que saber los clínicos, que son ustedes, en el momento de la inserción? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta en el momento de la inserción? ¿Qué tienen que tener en cuenta para el mantenimiento? Y obviamente el mantenimiento tiene que ver cómo se manipula el catéter y lo de los apósitos. Y tercero, qué cosas, pero lo grande, lo grande. Aquí es que yo no me acuerdo cuánto se tiene que dejar el sistema, eso no importa. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ustedes sepan cuándo sí lo tienen que cambiar de inmediato, punto. Que yo no me acuerdo si entonces se cambia cada 3, cada 6, porque es que eso cambia mucho de acuerdo a las normas de los hospitales. Después de que la sugerencia en los protocolos sea una, pero por ejemplo hay hospitales que no se aguantan un sistema más de 3 días. La mayoría de los hospitales no se aguantan. Ah, que es que la norma dice que no, que se puede dejar de pronto hasta los 7 días. Yo no conozco el primer sitio donde dejen un sistema 7 días. Entonces eso ya es de cada hospital, así que eso no es tan importante, pero que sí es importante. Entonces, patogénesis. Si la patogénesis me dice que las infecciones empiezan o en el momento de la inserción, entonces medidas de prevención que se tienen que tener en cuenta dentro de la inserción. Que la patogénesis me dice que otra vía son las conexiones y que esas infecciones ocurren un poquito más tardíamente que las primeras, que es lo más importante dentro del mantenimiento entonces de esas vías. Básicamente, manejo higiene de las manos, limpieza de las conexiones, limpieza de las vías y paren de contar. O sea, usted no tiene que preocuparse de más. El resto es responsabilidad de las instituciones. ¿Por qué es importante que sepamos? Puede que no nos sepamos cada cosa que tiene que hacer una institución, pero lo que tenemos que saber es que existe esa responsabilidad. Por lo tanto, como médicos estamos en derecho a exigir a la institución que nos esté brindando las cosas que necesitamos. Entonces, que tiene que tener un espacio para poner un catéter venoso central, que no, pues que usted vea cómo se defiende, póngalo en urgencias, en cualquier parte. No, tiene que la institución velar porque exista un espacio, porque existan los materiales, porque ustedes puedan utilizar precauciones de barrera, que se puedan poner un guante, que se puedan poner una mascarilla, que se puedan poner una bata, para poder acceder a colocar un catéter venoso central. Eso con respecto como a las infecciones. Entonces, acuérdense, hay que estudiar, pero no se me aprendan toda memoria. Piensen, porque yo siempre les pregunto mucho, es el sentido común de las cosas, que es lo que nosotros tenemos que adquirir. Ahora, cuando estamos hablando ya entonces de medidas de prevención, entonces recuerden que hay unas medidas de prevención que son específicas para cada tipo de infección y que están relacionadas con el principal factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que para las infecciones del sitio operatorio, lo más importante es la clasificación de la herida quirúrgica, el tiempo que hay muchos factores de riesgo, el tiempo que dure la cirugía y la situación, la condición física del paciente que está clasificada por el ASA. Entonces, si yo sé eso, entonces listo, nos vamos a pensar
¿Qué pasa entonces con eso de la clasificación de la herida? Entonces pensemos lo grande, o sea, lo grande. ¿Cuáles son las heridas de más riesgo entonces? No serán las limpias, ni serán las limpias contaminadas. Las de más riesgo son las contaminadas y las sucias. Eso es lo que yo tengo que tener claro. ¿Y cuáles son las que son contaminadas y sucias? ¿Qué cosas tienen las contaminadas y las sucias? Eso siempre tengo que saber de memoria. ¿Qué características tiene una herida que está clasificada como contaminada, como sucia? Entonces ya uno como que va conectando, que dentro de las medidas de prevención, además de tener en cuenta las relacionadas con esos factores de riesgo, importantísimo la parte de la utilización de antibióticos, porque nosotros no podemos utilizar antibióticos para prevenir que vayan a promover las resistencias bacterianas, entonces seguir las indicaciones existentes. Todas las instituciones deberían tener una política de antibióticos, algunas la tienen, otras no la tienen, pero por lo menos que uno sepa cuáles son las indicaciones generales sobre eso, que hay que conocer los gérmenes que están asociados a esas infecciones, pues para poder saber por dónde hay que trabajarlas. Entonces, eso es lo que yo les pido que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ya nos venimos, les decía, existen entonces unas medidas que son muy específicas de acuerdo al tipo de infección. Pero existen entonces unas medidas que son generales que se deben tener en cuenta para la atención de todos los pacientes. ¿Cómo se llaman? Vamos a repasar. ¿Cómo se llaman esas medidas que yo tengo que tener en cuenta para la atención de todos los pacientes? Ya les mostré, pero me quité otra vez. ¿Cómo se llaman? Precauciones estándar. Precauciones estándar. Entonces son las medidas universales que nosotros tenemos que tener en cuenta para la atención de todos los pacientes. ¿Cómo sabemos nosotros qué precaución o qué precauciones estándar debemos utilizar? Entonces lo que nos han indicado es, debemos valorar el riesgo de cada paciente para saber qué tenemos que utilizar. Hay una cosa que nos va a ayudar en una próxima clase que tiene que ver con las precauciones de aislamiento y es cómo utilizo yo unas medidas, sobre todo las medidas de protección personal, cómo las utilizo yo dependiendo de la vía de transmisión, pero eso para el equipo de protección personal. Pero entonces, las otras tenemos que tenerlas en cuenta siempre. La higiene de las manos tenemos que tenerla en cuenta siempre. Ya les he dicho dos, higiene de las manos, equipo de protección personal. Díganme por favor las otras. Prevención del pinchazo con agujas o lesiones con otros instrumentos afilados. Muy bien, María José. Otra. Higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Perfecto, higiene respiratoria, etiqueta de la tos. Entonces, obviamente, la parte de prevención de pinchazos y de prevención de lesiones es también muy general. La parte de etiqueta de la tos es específica, entonces, para personas con infecciones respiratorias. ¿Cuál nos falta? Limpieza ambiental. La del ambiente. Entonces, de la del ambiente les he mostrado unas cosas muy generales, pero después sí vamos a hacer un tallercito, sobre todo como para que miremos ejemplos de qué tipo de cosas se limpian, se desinfectan, se esterilizan y con qué tipo de cosas se hace. Que eso es otra cosa que uno no se lo aprende en memoria porque es muy difícil para uno que no está metido en el medio. Para el que trabaja en una central de materiales, pues eso es muy fácil. Pero lo grande que nosotros vamos a ver cuando veamos ese tema es lo que está, es como el ejercicio que estábamos haciendo ahora. ¿Cuándo limpio? ¿Cuándo desinfecto? ¿Cuándo esterilizo? Tener en cuenta por encima de todo. La esterilización entonces se indica cuando vamos a entrar a territorio estéril. Punto. La desinfección cuando vamos a entrar a territorio no estéril. La limpieza tiene una acción de barrido. Por lo tanto, hay cosas que solo se limpian, como por ejemplo el piso, del piso de una institución. Pero hay cosas que primero se limpian y después se desinfectan, o primero se limpian y después se esterilizan. Eso es con respecto pues como a esa última. Entonces ya pensando en estas precauciones estándar de una forma más profunda, vamos a trabajar unas que son muy particulares. La primera es la higiene de las manos. Entonces les voy a compartir una presentación. Mi computador se quedó pensando.
Espérense, yo miro a ver qué pasó. No sé qué pasó porque no quiso compartirme. Espérense un segundito. Yo cierro cosas acá. Listo. Ahora sí. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Sí, doctora. Bueno. Entonces, la primera clasecita que nosotros tuvimos sobre la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, entonces vimos que el primer reto era atención limpia, es atención segura, y que ese fue el primer reto precisamente porque uno de los grandes y más grandes problemas que nosotros tenemos dentro de los efectos adversos son las infecciones asociadas a la atención. Yo quito este video. Entonces, vamos a ver primero que todo vamos a abrir el ratoncito. Bueno, acordémonos de la infección cruzada exógena. Acordémonos que no existirán manos limpias nunca si hay manos sucias que estén tocando las manos limpias. Yo por eso es que molesta tanto porque digo, por favor, no se toquen la cara, por favor, no se toquen la cara, por favor, lávense las manos, lávensela antes, lávensela después, etc. Bueno, si nosotros nos ponemos a revisar, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, o si revisamos en CDC, nos vamos a encontrar montones de documentos que nos hablan de eso. Porque es increíble que una práctica tan necesaria y tan común como es lavarse las manos, necesite demostrarse de tal manera frente al personal de salud. Yo digo, que uno tenga que trabajar para demostrarle a la comunidad que las manos tienen que estar limpias, vale, está bien. Pero lo que uno no entiende es por qué tiene que existir innumerable evidencia para demostrarle al personal de salud que esta es una medida necesaria. O sea, yo no entiendo. Entonces hay montones de documentos que existen. Aquí les estoy mostrando solo una pequeña parte. Y obviamente si ustedes entran así, sí, es igual. Pero de todas maneras, sí hay algunas cositas que son de evidencia que les quiero mencionar. Entonces, acá de estudios que se han hecho posteriores al inicio de la estrategia de higiene de las manos. Estos son posteriores. Entonces, una evidencia que les voy a mostrar más adelante es la que se en parte justificó que se hiciera todo este programa de la Alianza Mundial en pro de la Seguridad del Paciente y que se trabajara en el reto de limpieza, atención segura. Lo otro que es importante que nosotros revisemos son los resultados de las cosas. Entonces, por ejemplo, acá, en este estudio, entonces, sobre la implementación de la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, una de las conclusiones que dice, vale, es literal, aumento significativo del cumplimiento de la higiene de las manos en los trabajadores de la salud en todas las categorías profesionales y en todos los sitios. Aquí entonces lo que nos están mostrando es las medidas de asociación y nos están mostrando también que ese cumplimiento ha ascendido en el estudio que ellos hicieron de 51 a 67%. Que en especial ese cumplimiento de la higiene de las manos se ha visto en los países nórdicos, en los países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, pero que uno de los grandes hallazgos es encontrar la mejoría de la estrategia, del impacto que ha tenido la higiene de las manos en países de bajos y medianos ingresos. Obviamente esto ha contribuido de una forma espectacular, no solamente a la disminución de las infecciones a nivel del hospital, sino, por ejemplo, de la mortalidad infantil. El hecho de que las mamás y las familias sepan el efecto que tiene el lavado de las manos con la mortalidad infantil también ha sido de un impacto impresionante. Este es de un producto de un metaanálisis, donde entonces se confirmó que esta estrategia de higiene de las manos definitivamente es efectiva para varias cosas. Uno,
para aumentar el cumplimiento de los trabajadores de la salud a todos los protocolos relacionados con atención limpia. Y lo otro es que de estos 22 estudios, 19 mostraron una reducción de las cifras de las infecciones asociadas a la atención simplemente con la estrategia de higiene de las manos. No estamos hablando del resto de las precauciones estándar. Yo creo que esto lo conocen ustedes porque esto es algo que la historia casi siempre se les muestra a los estudiantes en primer semestre. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan quién era Semmelweis? Sí, doctora. A ver, ¿qué se acuerda? Pues yo me acuerdo que él hizo como un experimento donde, como en un hospital, que los médicos sí se lavaban las manos antes de atender los partos o las parteras. Pues no tengo pues ya como muy claro todo eso, pero y Listo. que los que no lo hacían, las pacientes tendían a morir más en aquellos hospitales donde no tenían como por lo menos Sí, la higiene de las manos. muy bien. Entonces, él era un médico muy estudioso y resulta, y fíjense la fecha, fíjense la historia de la humanidad y fíjense esta fecha, esto no es tan lejano que uno quisiera, esto no es tan lejano. Entonces, ¿qué pasó? En esa época no se conocía todavía, no se habían visto los microorganismos, entonces existían muchas teorías con respecto a la etiología de las infecciones. Una de las teorías que existía era que una de las causas de las infecciones era algo que ellos llamaban miasmas, y dentro de los miasmas había algo que era la materia cadavérica. Entonces, esta persona empezó a observar cuando miró diferencia entre la atención de los partos, tenían muchísima mortalidad en las embarazadas después del parto por una fiebre. Ellos llamaban eso una fiebre puerperal y tenían una altísima mortalidad. Y él empezó a hacer observaciones y se encontró con que cuando a las embarazadas las atendía el parto, una partera, iban a su casa y les atendían el parto, ellas no se morían de fiebre puerperal, era muy raro. Mientras que las que eran atendidas en los hospitales y en los hospitales donde se hacía enseñanza, donde existían estudiantes, la mortalidad era muy alta. Entonces esa fue la primera observación que él hizo. Y él sí tenía como la claridad de que podía ser esa materia llamada cadavérica, porque los estudiantes, por ejemplo, estaban en una clase de morfología y después de manipular cadáveres se iban a atender partos. Entonces él empezó a hacer esa asociación. Resulta que también en esa misma época, unos añitos antes, unos franceses estaban promocionando una sustancia que ellos llamaron agua clorada y era simplemente agua con cloro, con hipoclorito como el que nosotros conocemos. No, es decir, yo no les sé decir a qué concentración, pero era con hipoclorito simplemente. Entonces ellos promovían la limpieza con esas aguas cloradas. O sea que en eso iban muy bien. Ellos veían que cuando se limpiaba con esas aguas cloradas, al parecer eso eliminaba lo que ellos no sabían era lo de los microorganismos, pero que eliminaba esos miasmas o esas cosas que hacían que aumentaran las infecciones. Así que él decidió, por eso es la pintura, así que él decidió utilizar esa agua clorada, esa agua con cloro, para que las personas que iban a atender a las maternas se lavaran las manos. Obviamente lo que él logró fue una gran disminución en la mortalidad materna asociada precisamente a lo que ellos llamaban fiebre puerperal. A partir de eso, él tuvo toda la oposición del mundo por parte, desafortunadamente, de los mismos médicos. ¿Y cómo a él les ocurría estarse lavando las manos con esas aguas con cloro, que eso era no sé qué? Pero hubo algunos cirujanos, por fortuna, en otros países europeos, que decidieron seguirle el cuento y decidieron hacerlo también. Y entonces empezaron a disminuir también las muertes y las infecciones que se ocurrían después de cirugías. Así que él, obviamente, desafortunadamente se murió antes de 1880, que fue cuando con el descubrimiento de los microorganismos en el microscopio, donde pudieron demostrar que esa fiebre puerperal, entre comillas,
que esa mortalidad materna estaba provocada por los estreptococos del grupo B. Pero pues él ya no estaba y tuvo que haber sufrido en su vida mucho rechazo por parte de la comunidad médica y científica de la época. Entonces, por eso es que no podemos dejar de hablar de él, porque fue la primera persona que promovió que las manos tenían que estar limpias para evitar las infecciones a nivel hospitalario. Les voy a mostrar una serie de figuras en la que nosotros vamos a observar. En primer lugar, tenemos un paciente en su cama, donde lo que tenemos en naranja son microorganismos. Entonces los tiene porque obviamente se tocó las manos y entonces se tocó la cara, entonces fíjense que están en la nariz, están en la ropa, están obviamente en las manos, están en la mesita que están al lado del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Llega un trabajador sanitario a hacer la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que a él, obviamente, se le trasladan esos microorganismos, esa flora transitoria pasa de las manos del paciente a las manos del personal sanitario. Entonces, el personal sanitario, muy juicioso, se va y resulta que esos microorganismos se comienzan a reproducir rápidamente, rápidamente. Tan rápidamente que el crecimiento de los microorganismos no ocurre pues matemáticamente, sino exponencialmente. Va y se lava las manos, porque entonces somos muy juiciosos y nos lavamos las manos con una técnica inadecuada que no cubre la superficie total de las manos que pueden estar contaminadas con esos microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Que los microorganismos quedan en las manos. Aquí tenemos otro personal sanitario que nos identificamos más porque es un médico. Entonces pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos un paciente, aquí tenemos otro paciente. Estas bacterias que están en este paciente van a ser trasladadas a través de las manos del médico al paciente B. Porque esto es lo que ocurre en la realidad. El paciente, acá nos está mostrando el médico que se está despidiendo del paciente y nos están mostrando que el paciente tiene una sonda que está contaminada por todas partes con las manitos sucias del paciente y que le va a trasladar esos microorganismos seguramente gram negativos, seguramente hospitalarios y resistentes a las manos del médico. Este es un cultivo real, este es de un estudio de, entre otras cosas, aquí están las referencias, puede que sean un poquito viejitas, pero no importa. Este es de una mano, después de hacer una atención en un hospital, una mano cultivada en agar sangre. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Que se pueden conseguir de cientos a miles de bacterias en tipo de actividades como simplemente ayudar a un paciente a que se suba a la cama, simplemente tomando signos vitales, simplemente tocándolo, tocando la mano del paciente o la ropa del paciente, ayudando a rodar los pacientes sobre la cama, ayudando a acomodar el paciente sobre la cama, tocando todos los equipos que están utilizados para la atención del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas bacterias resistentes contaminan la vecindad inmediata, contaminan lo que se llama el entorno del paciente. Y obviamente los trabajadores sanitarios pueden contaminar, después de que se contaminan las manos, tocan superficies en esa vecindad del paciente, en el entorno del paciente, y entonces llevan allí los microorganismos. Estas son las cosas que pueden pasar con los estudiantes de medicina, que todo les cabe en los bolsillos de la bata, todo, incluyendo comida. Y aquí pues obviamente los microorganismos felices en la cama del paciente esperando que alguien llegue a trasladarlos. Este es de un estudio sobre estafilococo meticilín resistente en ambiente. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Por ejemplo, en los tendidos de la cama, mire, casi en el 60% de los tendidos de la cama que analizaron estaba el estafilococo meticilín resistente. En ropa del paciente también más del 50%. En las tablas, es decir, las historias clínicas que a veces se colocan sobre la cama, más del 40%.
en las conexiones de los diferentes equipos que están utilizados para la atención del paciente, barandas de la cama, manijas de las puertas del baño, llaves de paso también de los equipos que tiene el paciente, manijas de las puertas de los cuartos. O sea que encontraron estafilococo en toda parte. Yo a ustedes les mostré una figurita el otro día que les vuelvo a mostrar ahora, que este es de enterococo vancomicin resistente en todos los sitios donde tomaron muestras y el cultivo resultó siendo positivo para este estafilococo. Bueno, con respecto a los estudios cuando se han hecho tomando muestras de las uñas a las personas que les gusta utilizar uñas artificiales, obviamente se encuentra una gran diferencia de la presencia de microorganismos entre las personas que tienen uñas naturales y las personas que utilizan uñas artificiales. Bueno, esto es muy poquitico de evidencia porque de eso hay mucho con respecto pues a los factores de riesgo que pueden ocurrir, pero entonces ahorita vamos a revisar también un poquito de evidencia relacionada con la higiene de las manos. Bueno, en primer lugar, pues esto lo he repetido en todas y cada una de las clases. La higiene de las manos reduce la incidencia de las infecciones. No importa si es a través del lavado con agua y jabón o de la utilización de soluciones con alcohol. Este es un estudio que realizaron en Medellín la UPB, la Universidad, la Pontificia Bolivariana, que era relacionado con la adherencia entonces de los trabajadores sanitarios a la higiene de las manos en unidades de cuidado intensivo. ¿Qué se encontraron ellos? Entonces, acá en esta primera columna, nosotros vemos las oportunidades, es decir, en la observación, las veces que era necesario realizar higiene de las manos. Y lo que vemos al frente es con qué frecuencia estas personas entonces tuvieron una adherencia a la higiene de las manos y lo que está entre paréntesis son los límites del intervalo de confianza. Así que, ¿qué observamos nosotros? Con respecto a las oportunidades en las cuales era necesario realizar la higiene de las manos, que solamente se realizó en el 18.9% de esas oportunidades en que era necesario. Es decir, horrible, o sea, muy poquito. Ahora, con respecto a la profesión, pues aquí están todos, pero pues obviamente yo les muestro lo que nos interesa a nosotros, y es los médicos. Entonces, ¿con qué frecuencia tenían la adherencia de acuerdo a las oportunidades? Entonces, el 25%. Ahora, con respecto al riesgo que existe, por ejemplo, de infección cruzada que vemos acá, que en los momentos en que existía alto riesgo de infección cruzada por los contactos que se estaban realizando, entonces imagínense esta adherencia tan bajita, tan bajita. Ahora, si ustedes observan, a ver qué se les ocurre, por qué creen que puede estar sucediendo esto, miren, cuando el riesgo de infección es intermedio, fíjense la adherencia. Cuando el riesgo es alto, fíjense la adherencia. Vamos a imaginarnos un poquito qué puede pasar. ¿Por qué será que cuando hay alto riesgo la adherencia es menor, por lo menos para este estudio? ¿Por qué podría ocurrir eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Porque se harán? ¿Por qué? porque de pronto en esos de alto riesgo utilizan mayores elementos de protección y no y se confían de ellos. Esa es una razón. Otra, porque muchas veces, a ver, sí, mejor los escucho, a ver, ¿quién me quiere hablar? Pues de pronto por la misma complejidad del servicio, el hecho de estar como tanto rato con los mismos pacientes y de estar corriendo de un lado para otro, como que se les olvida el hecho de tener que lavarse las manos. Esa palabra es clave, esa de estar corriendo es una palabra que es clave. Cuando se tienen que realizar procedimientos urgentes, es como si a todo el mundo se le olvidara el riesgo de infección. O sea, vamos a hacer esto a la carrera porque y a todo el mundo se le olvida el riesgo de infección y no se nos puede olvidar el riesgo de infección. Precisamente por eso es esa estrategia de utilizar soluciones alcohólicas, porque a veces las acciones sobre el paciente pueden no darnos tiempo a salir corriendo a buscar un lavamanos.
Entonces, esa es una de las grandes soluciones, por esa urgencia con la cual se tienen que realizar muchas veces las cosas o por la cantidad de trabajo, como tú decías, que hay en una unidad que hace que de todos se acuerden, menos que tienen que estar haciendo higiene de las manos. Bueno, entonces, esta que les acabé de mostrar es de un estudio posterior, la de la bolivariana es de un estudio posterior a la implementación de la estrategia. Esto es de estudios previos, donde una revisión de 34 publicaciones sobre la adherencia al lavado de las manos entre trabajadores sanitarios demostró que en promedio solamente un 40% de las personas tenían la adherencia, pero que esto podía variar entre el 5 y el 81%. 5 es muy bajito. Y 40 también sigue siendo bajito. Pero imagínense en la bolivariana, el más alto fue el 24. Factores responsables de la pobre adherencia hay muchos, pero dentro de los que más se encuentran en las respuestas de los trabajadores sanitarios dentro de las investigaciones es que hay mucho trabajo, que el tiempo no alcanza para estarse lavando las manos, precisamente la observación que hacía Carol ahorita, que el lavado toma mucho tiempo, eso también es cierto, que los pacientes tienen otras prioridades que están urgentes y que entonces no se pueden poner a pensar en las manos porque tienen otras prioridades de atención. Miren esta, que es una respuesta bien frecuente y que por eso está entre comillas, pero es que las manos nos parece que estuvieran sucias, pues yo no creo que las tenga sucias. Estas son respuestas que nosotros como seres humanos seguimos siendo niños. Porque por eso les decía, ¿cómo es posible que existan tantos documentos donde se habla la evidencia existente para demostrarle a la gente que tiene que lavar las manos? Esta es una respuesta, porque no parecen sucias. Eso es lo que ustedes le preguntan a los niños, pero ¿por qué no las voy a lavar si no las tienen uñas? Sucias, eso contestan también los trabajadores sanitarios. Por la falta de capacitación, es decir, de conocimiento de todas estas cosas que hoy estamos nosotros hablando, y por la percepción que tienen. Y aquí sí es muy claro, sobre todo los médicos que tienen la percepción de que tienen muy bajo riesgo de adquisición de infecciones. Yo pienso que esto ahorita con el COVID, con la cantidad desafortunadamente que hemos tenido de trabajadores sanitarios en el mundo que han fallecido o que han estado muy graves, yo pienso que esto tiene que cambiar. O sea, esa percepción que nosotros tenemos de que nosotros nos infectamos y los demás sí, esto tiene que cambiar. También que no hay jabón, que no hay toallas de papel, que los lavamanos están mal localizados, que la piel se irrita cuando se está uno lavando las manos todo el día. Eso también son cosas que son reales. Aquí esto es simplemente un resumen de factores pues, que tienen que ver y que tienen que ver con lo que yo les acabo de mencionar. Entonces viene una solución. Se presenta una solución que no es nueva, porque las soluciones con base en alcohol se están promoviendo desde los años 60, o sea, esto no es nuevo, pero obviamente en los últimos 20 años se le ha dado una gran importancia y por supuesto ya hemos visto cómo ha demostrado la disminución de las infecciones. Entonces tenemos estas soluciones antisépticas que son con base en alcohol, que todos los estudios entonces demuestran que hay una gran disminución de las infecciones asociadas a la tensión. Esto es simplemente para que nos metamos en la cabeza la importancia de la higiene en las manos. Ventajas de la utilización de soluciones alcohólicas, es decir, ventajas sobre el lavado habitual con agua y jabón. La gran rapidez de acción que tiene el alcohol para eliminar entonces flora transitoria e incluso un poquito de flora de la permanente. El amplio espectro que tiene el alcohol también para la eliminación de patógenos, que no hay que lavarse, que no requieren lavado previo. Acuérdense que yo esto les insisto mucho porque yo termino semestre y todavía hay estudiantes que me siguen contestando que hay que lavarse las manos con agua y jabón y después utilizar soluciones con alcohol. Entonces no requieren lavado previo, a no ser que existan restos de materia orgánica, que son las excepciones para el lavado de manos con agua y jabón, pero que cuando uno hace lavado con agua y jabón no necesita enseguida ir a utilizar soluciones con alcohol. Simplemente se lavó con agua y jabón y ya. Porque tienen poder residual, es decir, la eliminación de esos microorganismos permanece durante un rato. Ahora vamos a ver una figurita de un estudio, porque es más barato, porque gastamos menos agua,
Y sobre todo porque la disminución de las infecciones hace que esto sea de un costo-beneficio altísimo, porque esto no vale nada con respecto a lo que puede costar, como revisamos al principio, una sola infección que puede costar hasta $90.000, un solo paciente que se infecte, porque requerimos menos tiempo para hacer la técnica y porque obviamente la accesibilidad puede mejorar mucho cuando hay varios puntos dentro de las instituciones donde uno lo puede tener, o si nosotros tenemos un frasquito pequeño de 10 centímetros siempre en el bolsillo. Ahorita les muestro un frasquito que yo siempre cargo, aunque creo que esta mañana lo dejé en el carro, pero bueno, a ver si lo tengo por ahí. Lo otro, esto es importantísimo, la efectividad de la utilización del alcohol es superior a la mayoría de los antisépticos. Aquí dice que es equivalente o superior. En general, los estudios dicen que es superior a los demás antisépticos. Por eso es que una de las razones por las que ustedes ven que las guías promueven la limpieza de la piel cuando se va a realizar cirugía o la limpieza de la piel cuando se va a insertar un catéter venoso central con clorexidina alcohólica, porque obviamente la clorexidina es un antiséptico muy potente, pero el alcohol es más potente que todos los demás antisépticos. Y son tan bien toleradas como el agua y el jabón cuando se utilizan emolientes adecuados. Por eso, aunque a veces por emergencia utilizamos solamente alcohol para hacernos higiene de las manos, lo ideal es utilizar soluciones que además del alcohol tengan emolientes. El más universalmente conocido y utilizado es la glicerina. Simplemente suavizantes para que se tolere esa higiene repetida y constante para que no maltrate la piel. Bueno, una pregunta que nosotros nos hacemos entonces, después de todo esto, a pesar de lo que hemos dicho, es si frotarse las manos con soluciones es realmente eficaz. Entonces los estudios dicen que sí, que eliminan las bacterias de las manos con mejor eficacia que el lavado y el jabón y aún que los jabones antimicrobianos. También dicen los estudios que el tiempo que se requiere es mucho menor. Si ustedes, por ejemplo, hacen la cuenta de cuánto tiempo se demoran en ir hasta el lavamanos, lavarse las manos con agua y jabón bien lavadas con la técnica que se recomienda y después secarse y volver donde el paciente, en promedio los estudios dicen que son aproximadamente 42 segundos. Mientras que si las soluciones alcohólicas están disponibles cerca al paciente, en cambio el tiempo se reduce a 15 segundos. Desde 42 a 15, vayan y vengan, o sea, la diferencia es muy grande. Esto es de un estudio donde miraban personal de enfermería cuánto tiempo se podía tardar haciéndose higiene de las manos en un turno de 8 horas. Entonces, el lavado con agua y jabón en un turno de 8 horas, utilizando más o menos una hora, de las 8 horas, más o menos una hora lavándose las manos. Y utilizando soluciones alcohólicas, esto dentro de las 8 horas, solamente 18 minutos. Entonces, de 18 minutos a una hora hay una gran diferencia en todo el turno. ¿Con qué frecuencia el uso de alcohol entonces reseca la piel? Lo que se demuestra es que la irritación de la piel y las dermatitis son muchísimo menos frecuentes que cuando se realizan con agua y jabón. Sin embargo, hay personas que son alérgicas, no al alcohol, sino a los emolientes que se utilizan y entonces hay que mirar. Que no, que es que una persona siempre es alérgica a los desinfectantes que tienen alcohol, cambie de marca, porque muchas veces lo que está haciendo alérgica es a uno de esos componentes que se están utilizando como emolientes o a las mismas fragancias que se utilizan para que huela rico, porque la fórmula original no hace que huelan rico, la fórmula original es con agua oxigenada y ustedes saben que el agua oxigenada huele maluco. Bueno. Bueno, esto sí ya creo que pasemos derecho porque está ya demostrado que entonces que utilizar las soluciones alcohólicas mejora los hábitos de higiene del hospital. Entonces esto es dependiendo del número de dispensadores que haya, si hay muchos o si hay poquitos, obviamente la adherencia mejora cuando hay acceso a esas soluciones con alcohol cerca a la cama del paciente. Ya les había dicho entonces que con respecto a la eficacia en la eliminación de las bacterias, la mayor es la de las soluciones alcohólicas por encima de jabones antimicrobianos o por encima del jabón.
Esto es con respecto al efecto residual. Entonces, nosotros tenemos que la reducción bacteriana cuando se utilizan soluciones alcohólicas es mayor al 99%. Esto, por ejemplo, es un jabón antimicrobiano como la clorexina, que es muy buena, y sin embargo, fíjense que la reducción bacteriana está por debajo del 90% y mucho más por debajo está cuando se utiliza jabón solo. Y lo otro es que miramos que la permanencia en el tiempo de esa reducción bacteriana sigue siendo muy alta a los 180 minutos cuando se utiliza alcohol. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a suspender acá. Nos falta poquito, pero todavía nos falta un ratico de clase. Entonces, voy a suspender acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy a mirar el Parte no, chat. doctora. ¿Cómo? Por mi parte no, doctora. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces el jueves vamos a continuar. Vamos a terminar con lo de higiene de las manos y para el jueves sí vamos a empezar a hacer uno de los cursitos corticos de la Organización Mundial de la Salud, que vamos a hacer dos, que es el de cómo ponerse y colocarse el equipo de protección personal, y el otro es uno que hay cortico también de cosas muy, muy grandes sobre higiene de las manos. Pero entonces, primero terminamos la clase ese día, que ya nos falta poquito, pero nos demoramos por lo menos media hora más. Entonces, ese día terminamos la clase y luego les explico cómo entrar, cómo inscribirse para que empiecen a hacer los cursitos que vamos a hacer. Bueno, chicos, entonces los dejo para que descansen antes de la próxima actividad. Gracias, Bueno, doctora. Feliz tarde. denme un segundito, yo Gracias, le doctora. tomo foto a esto, denme un segundito. Bueno, listo pues. Entonces, nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Buenas lo tardes. mismo. Gracias, lo mismo.